Vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme por favor en esta mañana en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Evangelio de Juan 10, 27 y 28. Leamos juntos la palabra del Señor y oremos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Hagamos una oración juntos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy a ti, solo a ti, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, Señor, de toda atadura. Libéralo, Señor, de toda cadena, de todo prejuicio, de toda duda o temor. Y que podamos recibir tu palabra de tu Santo Espíritu como tú la quieres dar a nuestro corazón. Gracias por la vida de cada hermosa persona que está conectada o se va a conectar con este mensaje. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Yo te imploro por mi vida, te pido por mi corazón, que yo pueda ser un instrumento adecuado para el mensaje de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Algunos que son muy detallistas saben que estamos empezando hoy con el versículo que terminamos hace 8 días. Estos versículos nos dicen que a las ovejas del Señor Jesucristo Él les da vida eterna, que nunca perecerán y que nadie podrá arrebatárselas de la mano. Recordemos quiénes son las ovejas del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijimos hace 8 días? Los que oyen la voz del Señor, los que conocen al Señor y Él los conoce, por supuesto, y los que los que siguen al Señor Jesucristo. Esas son las ovejas del Señor. A estas personas, a sus ovejas, la Biblia dice que Él les da vida eterna, una eternidad para siempre, vida eterna, vida con el Señor cuando no estemos aquí, que nunca perecerán, nunca pereceremos. Esto también tiene un sello de eternidad, pero además dice la palabra que nadie podrá arrebatárselas de la mano. Y miremos lo que dice el versículo 29, por favor. Mira lo que dice allí el versículo 29. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Dice el Señor Jesucristo aquí 3 cosas muy poderosas. La primera, su Padre le ha dado a sus ovejas. Mi Padre que me las ha dado. Dice, segundo, su Padre es más grande que todos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y tercero, de la mano del Padre nadie puede arrebatar a sus ovejas. Me ponía a pensar cómo es la mano del Padre, y la conclusión que saqué es esta: grande y segura. La Biblia dice que el Padre es el más grande que todos. ¿Cómo son las manos del Padre? Grandes. Pero que de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Cómo son las manos del Padre? Seguras. Me gustaría sacar 2 conclusiones de estos versículos para cerrar esta introducción y plantear el tema del sermón del día de hoy. Número 1. Si somos ovejas del Señor Jesucristo, estamos en la gran mano de Dios, y de su mano nadie nos puede arrebatar. De la mano del Padre nadie puede arrebatar las ovejas del Señor Jesucristo. Y número 2, hay alguien interesado en arrebatar a las ovejas del Señor Jesús de la mano del Padre. Versículo 28, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Versículo 29, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Hay alguien interesado en arrebatar a las ovejas del Señor Jesucristo de la mano del Padre?
¿quién pudiera estar interesado en arrebatarnos de la mano de Dios? Bueno, lo que dice la Biblia es que nadie nos puede arrebatar de su mano cuando somos sus ovejas. Pero la idea planteada por el Señor Jesús implica que alguien quiere arrebatarnos de allí. Gracias a Dios no lo va a conseguir, pero lo intentará. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera planteado esto tan claramente. Como ovejas del Señor, estamos en su mano. De allí nos intentarán arrebatar, pero no podrán hacerlo porque en su mano estamos seguros. Pero ¿quién intentaría arrebatarnos de la mano de Dios? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Quién intentaría arrebatarnos de la mano de Dios? Evidentemente nuestro adversario, el diablo, sería uno de aquellos que intentarían hacerlo. Pero no sería el único. El pecado también está muy interesado en hacerlo. Y evidentemente el mundo estaría interesado en arrebatarnos de esa gran y segura mano. Estos son los tres enemigos que tenemos los creyentes: Satanás, la naturaleza pecaminosa y el mundo. Gracias a Dios que Él no lo permitirá. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:29: y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ahora, la expresión es determinante. Arrebatar, la palabra que utiliza el Señor Jesucristo. Arrebatar. Arrebatar es quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez. Es una palabra determinante. Y entonces me gustaría hoy que nos enfocáramos respondiendo a esta pregunta: ¿cómo intentarán estos enemigos arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Cómo intentarían arrebatarnos a los que somos ovejas del Señor de la gran mano de Dios? Bueno, número uno, Satanás a través de sus engaños. Satanás a través de sus mentiras, a través de sus engaños. Miremos lo que dice Efesios 6, por favor, versículos 10 al 13. ¿Cómo intentarían estos enemigos o intentarán arrebatarnos de la mano de Dios? Número uno, Satanás a través de sus engaños. Efesios 6, 10, 13. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Resistir hasta el fin con firmeza. Satanás está muy interesado en arrebatar nuestra vida, en quitarle de la mano al Señor nuestra vida. Y lo hace a través de sus engaños y a través de sus mentiras. Nosotros nunca podemos olvidar, como ovejas del Señor, como creyentes, como hijos de Dios, que enfrentamos una batalla espiritual. Al principio de la pandemia, recibí en mi corazón muy fuerte de parte de Dios enseñar lo que se conoce en la Biblia como la armadura de Dios. Porque lo que el Espíritu Santo me colocaba allí en aquellos comienzos de pandemia es que el enemigo iba a estar engañando a las personas. Por eso
la revelación bíblica, la información de la palabra es: pónganse la armadura. La Biblia dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La armadura de Dios es la fortaleza de Dios. Y quiero recordarles que todas esas enseñanzas que fueron en servicios de miércoles están colgadas en el canal de YouTube para que podamos recordarlas, podamos interactuar con esa información y equiparnos, porque nosotros no podemos dejar a un lado la armadura de Dios. La Biblia dice en el versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo, a los engaños, a las mentiras. Lo que el enemigo utiliza son engaños para arrebatar de la mano del Señor a las ovejas del Señor. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. A veces nosotros pensamos que nuestra pelea es con las personas que están en nuestra casa. ¿Cómo te parece la falta de discernimiento? A veces se presentan circunstancias en la casa y nosotros nos cargamos con las personas que son a los que amamos, no entendiendo que muchas veces el enemigo, a través de sus engaños, coloca división. Nuestra lucha no es contra las personas, dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Cómo es este mundo? Un mundo de tinieblas, gobernado por esos poderes, por esas autoridades, gobernados por esas fuerzas espirituales. Dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No se nos olvide que estamos en una batalla, que estamos en una confrontación espiritual. No nos durmamos en los laureles. Versículo 13: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, el día de la confrontación, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y Satanás es un engañador. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Satanás se disfraza de ángel de luz, que el diablo se disfraza de ángel de luz, cosas de buena apariencia, pero que son un engaño. Si supieras que vas a tener una cita con un demonio, ¿asistirías a la cita? Estoy seguro que ninguno de nosotros asistiría a una cita si supiéramos que es con un demonio. ¿Pero acaso nos dicen que la cita es con un demonio? Bueno, estaba pensando en algo. Muchas de esas engaños y falsedades no nos van a decir que es una cita con un demonio o con Satanás. Primero, porque ellos están engañados y no saben de quién son instrumento, porque Satanás es un engañador. Y segundo, porque los que saben que trabajan para el diablo no van a decir que trabajan para el diablo, porque allá no se arrimaría nadie. Les dije hace 8 días que tengo una gran preocupación en mi corazón, porque es que en los momentos diferentes de la vida, en los momentos diferenciales difíciles, el enemigo gana mucha ventaja con sus engaños. Por ejemplo, cuando hay dificultades de tipo económico, entonces empiezan que venga, hágase este baño, o venga, haga este riego allá en su negocio, allá en su casa, para que le vaya bien. Esos son los engaños del enemigo. Ay, pastor, pero ¿qué problema puede tener un riego o un baño? ¿En quién vas a poner tu esperanza? ¿En Dios o en un riego o un baño? Esos son los engaños del enemigo. Para la buena suerte, amuletos, fetiches, cristales. Que vea, llévese el cristal de yo no sé qué, que este cristal, esto es un talismán para que nos vaya bien. ¿Cómo le parece a usted las ridiculeces? Y la gente compra esa cantidad de cosas de una manera increíble. ¿Será porque no conocen a Dios? Porque el que conoce a Dios no está en esas cosas. Espiritismo, adivinación, que voy a ir a que me adivinen a ver cómo es que me va a ir. Algunas personas preocupadas porque las cosas no están funcionando se van a buscar un adivino. ¿Cómo le parece a usted? A ver con quién me voy a casar, a ver qué va a pasar en mi futuro. Como si nosotros no tuviéramos la plena confianza en el Señor, la plena seguridad de quién es Dios y que nuestro futuro está en las manos de Dios. Lecturas de la mano, lecturas del tabaco, lecturas del chocolate.
Oiga, ¿cómo le parece? Venga, le leo la taza de té para ver cómo te va a ir. Una cantidad de engaños del enemigo, la nueva era. La nueva era que tiene una cantidad de matices que uno los desconoce. Es impresionante. Y en esos tiempos, cuando hay circunstancias difíciles, ¿sabes de qué se pegan las personas? Del tarot, del horóscopo. Oiga, voy a leer el horóscopo a ver cómo me va a ir este día, cómo me va a ir esta semana. ¿Qué te parece esa cantidad de cosas tan absurdas? La astrología gana mucha ventaja en esta época. La proyección astral. Y por supuesto la hechicería, la magia negra y la magia blanca. No, esta magia es de las buenas. Hay magia mala, pero esta es de las buenas. No, buenísima. ¿Quién dijo que cualquier clase de magia puede ser algo bueno? ¿Acaso el Señor se maneja con magias? ¿Y qué decir de la angelología? ¿Dónde me deja la angelología? No tener contacto con Dios sino con los ángeles, porque los ángeles nos guían en el camino hacia el Señor. ¡Qué engaño tan absurdo! La Biblia habla claramente sobre los ángeles y los ángeles existen, pero nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles ni hablar con ellos. Un día atendí a un hombre que estaba teniendo contacto con un ángel. En realidad era un demonio, porque es que esos son los engaños del diablo. Y él creía que hablaba con un ángel. Y le pregunté, ¿y qué te dice el ángel? Y me dijo, que adore a Dios. ¿Y tú estás adorando a Dios o estás buscando al ángel? No, yo busco al ángel a ver qué me tiene que decir. ¿No le parece la cosa tan absurda? Doctrinas orientales. En este tiempo las doctrinas orientales ganan mucha ventaja. Cosas que no han salvado ninguna sociedad y nos las importan como si fuera la gran panacea en países donde realmente uno ve la pobreza, las condiciones difíciles, y todas esas doctrinas nos las venden acá como si fueran la gran solución para la vida de las personas. La gran solución es Dios y es el Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar. Control mental y una cantidad de mentiras y engaños del enemigo. Miremos lo que dice Primera de Pedro 5, por favor, versículos 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice la Biblia: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Oiga, que nos mantengamos como alerta. Practiquen el dominio propio y mantengámonos pilas, despiertos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que tener claro que en esta batalla espiritual muy probablemente no nos vamos a encontrar con figuras demoníacas. Porque si nosotros estamos caminando manteniéndonos alertas, a ver a qué horas vemos el diablo de color rojo, con cachos, con cola y con tridente, no nos lo vamos a encontrar. Pero lo que sí nos podemos encontrar es una oferta fraudulenta de las tinieblas que nos haga tropezar. Y de esa manera es como el enemigo arrebata o intenta arrebatar de la mano del Señor a las ovejas del Señor. La Biblia dice: resístanlo, manteniéndose firmes ¿en qué? En la fe. Este es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Es Dios alguien que lo sabe todo? ¿Es Dios alguien que está en todas partes? Si las respuestas a esas preguntas son sí, ¿a quién más necesitamos nosotros? Yo te pregunto, ¿de quién más podrías necesitar? Tengamos cuidado, porque el enemigo quiere ponernos tropiezo, vendiendo engaños y vendiendo mentiras. La Biblia dice que debemos resistirlo, manteniéndonos firmes ¿en qué? En la fe. Es tiempo de creer. Dile a la persona que tienes a tu lado: es tiempo de creer, es tiempo de tener fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Que Dios te bendiga. Quiero animarlos a todos a mantenerse firmes en la fe,
en la fe en el único Dios verdadero, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, para evitar ser arrebatados de la mano del Señor, para no caer en esos engaños y en esas trampas que por este tiempo ganan tanta ventaja. Quien conoce a Dios de manera personal sabe que por encima de Él no hay nadie, y que si Dios, no me gusta decir esto porque es algo impreciso, si Dios no lo puede hacer, Dios todo lo puede. Si Dios no lo quiere hacer, por alguna razón será, pero que lo puede hacer, lo puede hacer. Confía en Dios de todo corazón. Número 2, ¿cómo intentarían arrebatarnos de la mano? Ya dijimos, número 1, Satanás a través de sus engaños. Número 2, el pecado a través de su seducción. El pecado a través de su seducción. Vamos a Santiago 1, por favor, versículos 12 al 15. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y ¿qué? Y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Otro de los enemigos que tenemos los cristianos, los creyentes, es el pecado. Y a través de su seducción, el pecado quiere arrebatarnos de la mano del Señor. Por eso la Biblia dice: dichoso el que resiste la tentación. Dichoso el que se mantiene firme. Dichoso el que está firme y no se deja seducir. Porque al salir aprobado, dice la palabra, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sabes que el amor que tenemos por Dios es el mejor antídoto contra el pecado? Que cuando amamos a Dios con todo el corazón, no queremos fallarle. A quien amamos no queremos fallarle. Por eso amar a Dios con todo el corazón es el mejor antídoto contra el pecado y contra la tentación. Es lo que nos permite mantenernos firmes. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. A veces en la ignorancia decimos: es que Dios lo permitió. Señor, pero tú fuiste que me pusiste las condiciones. No nos llamemos engaños. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. La tentación tiene un origen en nuestros propios malos deseos, además de orígenes espirituales, como lo hablé el miércoles pasado, pero fuimos liberados porque Dios nos dio la victoria sobre el diablo al morir en la cruz en la persona de Jesús. Son los propios malos deseos los que nos arrastran hacia el pecado, hacia las cosas malas, hacia las cosas negativas. Y entonces dice la Biblia allí que cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Quiero recordar una vez más la lista que aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. De las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne, como se conoce en otras versiones. La Biblia dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes que hace bien constantemente revisar esta lista?
Porque son estas cosas y otras parecidas las que nos seducen, las que nos enredan la vida, las que quieren arrebatarnos de la mano del Señor. Cuando vemos esa lista, algunas veces decimos: uy, siquiera lo que yo estoy haciendo no aparece ahí, me salvé. No, no nos salvamos. La Biblia dice: y otras cosas parecidas. Todo lo que está mal hecho delante de Dios hace parte de esta lista. En esta lista hay cosas muy negativas, cosas muy feas que todos decimos: uy, no, uy, eso es terrible. Pero hay cosas que se han acomodado en la vida de muchas personas que la gente no les parece terribles. ¿Qué te parece los celos, los arrebatos de ira, la envidia? Esas no son cosas del día a día de muchas personas. ¿Sabes que son pecados al igual que la inmoralidad sexual? Y esas cosas lo que traen es separación de las personas con Dios, que se dañe la armonía de la relación y que se dañe la armonía de la relación entre las demás personas. El pecado, a través de su seducción, quiere arrebatarnos de la mano del Señor, y es responsabilidad nuestra mantenernos firmes. Es responsabilidad nuestra reconocer que hay cosas que a Dios no le agradan y que a nosotros no nos convienen. Ayer enseñaba a los jóvenes dos premisas fundamentales en la vida de toda persona, que si nosotros las practicamos nos van a ayudar a salir adelante. Primera, lo que comienza con la carne no termina con el espíritu. Si en una relación lo que está gobernando la relación son las obras de la carne, no nos engañemos pensando que eso va a terminar bien, porque es que el problema son las bases que ponemos. Cuando las bases están mal puestas, el edificio queda mal construido. Lo que comienza con las obras de la naturaleza pecaminosa en la vida de una persona, en una relación, si una relación comienza con los gritos, ¿cómo crees que va a terminar? Si una relación de noviazgo comienza con las relaciones sexuales, ¿cómo crees que va a terminar? Y número dos, no todo lo que nos parece agradable nos conviene, porque muchas de esas cosas pueden ser o parecernos agradables en algún momento de nuestra vida, pero no nos conviene. Entonces identifiquemos si tenemos en este tiempo algunas circunstancias, si estamos batallando, si estamos luchando con algunas cosas de estas, para pedirle al Señor que nos perdone y nos ayude a cambiar. Dando alcance a lo que dice la palabra en Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera. A veces nos preguntamos por qué hay cosas que no funcionan. ¿Por qué no prosperan ciertas cosas en nuestra vida? La Biblia dice: quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Número 3. ¿Cómo podrían estas cosas intentar arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Cómo intentarían estos enemigos arrebatarnos de la mano de Dios? Número 3, el mundo a través de su atracción. El mundo a través de su atracción. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, por favor. Mira lo que dice la Biblia allí. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre, dice la palabra del Señor. Recordemos nosotros que las escrituras del Nuevo Testamento, las cartas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que los creyentes, la iglesia que se estaba formando, recibiera las instrucciones de parte del Espíritu Santo dada a través de los que escribieron estas cartas. Es decir, que las cartas son para los creyentes. En la carta primera del apóstol Juan
se nos dice claramente que nosotros no debemos amar al mundo. Que no debemos amar al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. El mundo intentará arrebatarnos a través de sus atracciones. Hay muchas cosas que atraen a las ovejas del Señor en el mundo. Cuando uno quiere revisar las cosas prácticas del día a día, uno encuentra que personas con muy buenas intenciones dentro de la iglesia del Señor se ven enredadas porque se dejan atraer por las cosas de este mundo. Pero nosotros no debemos poner nuestro corazón en estas cosas. El Señor Jesucristo dijo que uno no podía servir a dos señores o amar a dos señores, porque entonces amaría más a uno que al otro. El Señor Jesucristo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pues las riquezas son una de esas cosas del mundo que atraen tanto a las personas. Yo recuerdo que cuando recién llegué a la iglesia, la necesidad de trabajar, de resolver algunos temas económicos, me llevaba a mí a trabajar 7 por 24, hermano. Trabajaba los 7 días de la semana. La Biblia dice que debemos trabajar 6 días y descansar 1. Pero yo tenía que trabajar los 7, porque si no trabajo el domingo, ¿cómo hago para llevar el alimento a mi casa? ¿Sabes que hay gente que vive engañada de esa manera? No te estoy diciendo que dejes el negocio y vendas el negocio y te vengas a vivir a la iglesia. Aquí no hay espacio para que nos vengamos a vivir todos. Si hay espacio para todos. Estoy diciendo que seamos espirituales y no nos dejemos cautivar por las cosas del mundo. Hay cosas del mundo que atraen a las personas y dejan de poner la confianza en el Señor. La Biblia dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Hay una competencia entre esos amores. Es increíble lo que uno ve en este tiempo en el mundo. Pospandemia, las noticias son muy tristes. Las fiestas, los agasajos que la gente hace. Es lo que yo decía al principio de pandemia. Al principio de pandemia el Espíritu Santo puso en mi corazón esto. Ante la incertidumbre, ante las circunstancias como se están presentando, muchos van a correr hacia el Señor y hacia las iglesias. Pero cuando todo esto pase, muchas de esas personas se les va a olvidar que Dios existe y van a seguir en las mismas fiestas, van a seguir en los mismos engaños, van a seguir atraídos por las cosas del mundo. Pasarán días en que las personas se olvidarán que Dios existe. Muchos días amanecerán sin que las personas digan: Señor, aquí estoy yo buscándote a ti. Es increíble, esa es la humanidad. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, atentos aquí. ¿Qué es lo que hay en el mundo para que nos entendamos? Los malos deseos del cuerpo, buscar la satisfacción del cuerpo, única y exclusivamente para sentirnos llenos, es una de las cosas que el mundo ofrece. Y esos malos deseos del cuerpo se presentan de muchas maneras en una relación interpersonal, pero también a través de cosas que parecen que pueden llenar la vida de una persona, como pudiera ser el licor en cierto momento. Hombre, ante esa pena, ante esa tristeza, venga, tómese un trago para que solucione ese problema. Hay muchos que se ahogaron junto con las penas y no han podido salir adelante porque están más dedicados a los malos deseos del cuerpo. ¿Y dónde me dejas la codicia de los ojos? La codicia, dejar que nuestros ojos se vayan por cosas de este mundo. Allí la envidia es una de las cosas más tremendas. Poner nuestros ojos en lo que tienen los demás. Yo tengo que poner mi mirada en el Señor y no dejar que mis ojos se llenen de codicia, queriendo tener todo lo que vamos viendo a nuestro paso. ¿Cuántas personas toman decisiones equivocadas porque se dejan llevar por la codicia de los ojos? Decisiones equivocadas económicamente, por ejemplo. Porque tenían que comprar ese carrazo que vieron y es que yo tengo que tener uno igualito. Y una cantidad de cosas en las que las personas caen. Y la arrogancia de la vida. ¿Sabes que hay personas que no le entregan su corazón al Señor por la arrogancia? Porque creen que ellos manejan su vida. Dice que nada de esto proviene del Padre sino del mundo. Pero la Biblia dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres tener un buen sustento en tu vida?
que tus relaciones, que tus negocios, que todo en el tiempo se proyecte de manera adecuada? Pues dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mira lo que dice el capítulo 5, ahí primera de Juan 5, por favor, versículos 4 al 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Vuelve y juega la fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, la confianza que nosotros tenemos en Dios. Quiero animarte a que no pierdas esa confianza. A que si en el corazón estás anhelando algo de parte de Dios, no pierdas la confianza. Porque el Señor va a manifestar su voluntad si nosotros seguimos confiando en Él. No nos dejemos engañar. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros, si tenemos fe y confianza en el Señor, vamos a vencer estas circunstancias de pandemia. No nos dejemos engañar. Hay personas que se dejan engañar y que han dejado de congregarse porque dicen: no, es que a mí me gusta la presencialidad, a mí eso de la virtualidad. Hay cosas que son increíbles. Cuando yo veo en algunas de nuestras reuniones a personas que no debieran ser afines a la virtualidad conectadas, y lo digo, bueno, que Dios me perdone por eso, no quiero juzgar a nadie, pero hoy veo personas mayores que uno dijera: ¿a qué horas se cogió tanta habilidad para la virtualidad? Y muchos jóvenes que tienen la habilidad para la virtualidad están en otras cosas. Pero personas que uno dice: Señor, lo que quiere es por la fe mantenerse firme, hace lo que sea por estar ahí conectado, por tener su devocional, por estar con Dios, por estar orando, y no se deja enredar en las cosas de este mundo. Pospandemia, las personas están tratando de recuperar el tiempo en la vida social, en la vida familiar y en la vida económica, y muchos se han olvidado de Dios. Ese no es el camino. El camino es colocar primero a Dios, y todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. La palabra de Dios nos dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero nosotros no podemos abusar de esa posición. En su mano estamos seguros. En su mano estamos protegidos. En su mano somos cuidados. Pero nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltados y recibir ese respaldo. Mira lo que dice primera de Pedro 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ser humildes, humillarnos ante Dios, es rendirnos ante Él, pero también es reconocer nuestras batallas. Ser humilde delante de Dios es reconocer nuestras batallas, es reconocer nuestras luchas, es reconocer nuestra condición para que Dios nos exalte y nos dé la victoria. Si nos hemos dejado engañar por el enemigo, este es tiempo de arrepentimiento. Este es tiempo de pedir perdón si le has dado la espalda al Señor, yéndote a perseguir cosas, ofertas fraudulentas espirituales, mentiras y engaños. Si estamos teniendo alguna batalla en algún área con el pecado, es tiempo de reconocer al Señor que tenemos esa lucha para que Él nos exalte. Estamos siendo atraídos de alguna manera por el mundo que nos está haciendo enfriar nuestra relación con Dios. Es tiempo de decirle al Señor: ayúdame, Señor. Sabes que tengo una batalla con tales cosas. Sabes que batallo con estos deseos del cuerpo, con esta arrogancia de los ojos, con esta codicia de los ojos o arrogancia de la vida. Ayúdame, Señor. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará a nuestro debido tiempo. ¿Cuál es el área de mayor lucha en este tiempo de mayor batalla? Pero nosotros también debemos afirmarnos
afirmar nuestros pasos para ser sostenidos de la mano del Señor. Mira lo que dice Salmos 37, por favor, versículos 23 y 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene como de la mano. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de afirmar nuestra manera de vivir. Es tiempo de afirmarnos en la fe, de pedirle al Señor que nos permita dar pasos que le agraden a Dios. Es tiempo de que al revisar nuestra manera de vivir, cómo estamos haciendo nuestros negocios, cómo estamos viviendo nuestras relaciones, cómo estamos en el área familiar, cómo estamos en el área personal, nos afirmemos con Dios. ¿Será que hay cosas que todavía hacemos que desagradan a Dios? La Biblia dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Recordemos que la palabra hombre en las Sagradas Escrituras se refiere a la humanidad. La Biblia dice: el Señor afirma los pasos de las personas cuando le agrada su manera de vivir. Podrá tropezar, esto es hermoso. ¿Quién no ha tropezado? Podremos tropezar, pero no vamos a caer, porque el Señor que nos sostiene de su mano, su gran y segura mano sostiene la vida de todo el que se afirma, reconociendo sus errores, dándole la espalda al pecado, caminando de frente al Señor. Bueno, me gustaría que termináramos en Juan 10, por favor, nuevamente. Juan 10, 27, 29, donde comenzamos. Leamos la palabra del Señor allí, en Juan 10, 29, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Encontramos en estos 3 versículos unas promesas maravillosas del Señor Jesucristo para aquellos que son su rebaño, para aquellos que hacen parte de su rebaño. Pero es importante recalcarlo, es importante reforzarlo. Son sus ovejas, son las ovejas del Señor Jesús, las que van a recibir vida eterna, las que van a permanecer y las que nunca por ninguna razón van a ser arrebatadas de la mano del Señor. Estos enemigos intentarán hacerlo. Satanás con sus engaños intentará arrebatarnos de la mano del Señor, pero no lo puede conseguir porque nosotros estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Estamos aprendiendo a conocerlo y lo estamos siguiendo. Por eso Satanás no nos puede engañar. Quizá lo haya hecho en el pasado. Yo no sé si alguien esté siendo engañado hoy por esas mentiras del enemigo. Solo quiero decirte, confía en Dios de todo corazón. Esa situación difícil por la que puedes estar atravesando en el área de economía es algo que Dios resuelve de manera sencilla para Él, que Él puede resolver de manera sencilla si confiamos en Él, si ponemos nuestra esperanza en el Señor. Si hay alguien que esté luchando con algún área de su moral, con algún pecado, es tiempo de confiar en Dios. Y si te has sentido atraído por cosas de este mundo ofrece o nos hace ofertas que atrae mucho a las personas para distraernos de las cosas de Dios. Este mundo no quiere a Dios. Partamos por ahí. El mundo no quiere a Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Porque cuando Dios se pone en la mitad de la vida de las personas con sus principios y con sus valores, el mundo tiene que rechazar a Dios. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, y en ello le dio un propósito a la humanidad. El mundo no quiere saber de eso.
El mundo hace a un lado a Dios y entonces dice, no, ese no es el principio con el que yo quiero vivir. Yo quiero vivir con este principio, hombre con hombres, mujeres con mujeres. Claro, Dios no cabe en esa ecuación. Estuve pensando en estos días sobre estos temas tan controversiales, tan de actualidad. Yo trabajé en el sector automotriz por muchos años. Tuve la oportunidad de conocer fábricas de ensamblaje de vehículos en muchas partes. Y pensaba que un fabricante, cuando construye un carro, lo hace para que cumpla un propósito. Los ingenieros, desde los dibujos, toda la ingeniería, el uso de estos vehículos, salen a la calle para que cumplan un propósito. ¿Sabes que muchos, cuando los carros salen de la calle, empiezan a meterle gallos, como se dice en el argot, o a cambiarlos porque dicen, no, este automóvil puede entrar a la trocha? Podrá entrar la primera, o la segunda, o la tercera vez, pero a la cuarta tienes un automóvil desbaratado porque no fue hecho para ese propósito. Habrías tenido que comprar un campero entonces. Cuando los seres humanos cambiamos el propósito de Dios, pasa lo que está pasando hoy con esta humanidad. No nos dejemos engañar por las cosas de este mundo. Confiemos que si Dios planteó las cosas de una manera y nosotros vivimos de esa manera, vamos para buen puerto. Estas promesas son para quienes son sus ovejas. Nada podrá arrebatar de la mano del Señor a quienes son las ovejas del Señor. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es esta: ¿yo soy una oveja del Señor? Yo soy una oveja del Señor. Yo estoy escuchando la voz de Dios. Yo estoy procurando en mi vida conocer a Dios y lo estoy siguiendo. Porque si eso es lo que somos, la palabra del Señor dice que nada nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Hagamos una oración para darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque tú nos muestras que hay intereses para arrebatarnos de tu mano. Que hay enemigos interesados de arrebatarnos de esa mano y engañarnos. De arrebatarnos de tu mano para hacernos vivir vidas desagradables, sin propósito. Con confusiones, con engaños, con mentiras. Pero tú, Señor, dice tu palabra, que a tus ovejas las tienes en tu mano con seguridad. Porque no es cualquier clase de mano, es la gran mano de Dios. Porque tus manos son grandes y tus manos son seguras. Y estamos, Señor, en tus manos protegidos. No nos permitas, Señor, soltarnos de ellas. No nos permitas bajo ninguna circunstancia, Señor, perder esa confianza, esa convicción que nos da nuestra fe. Y ayúdanos a afianzarnos allí y a afianzar la vida de otras personas allí en tus manos. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias porque ninguna crisis, pandemia, situación difícil, problema de salud, economía, nada, Señor, problemas de relaciones superan tu conocimiento, tu poder y tu gloria. Nada te supera a ti, Señor. Gracias. Yo te alabo, yo te bendigo en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Y en unidad con mis hermanos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Me gustaría terminar este segmento haciendo una oración muy poderosa, la llamamos la oración de fe. La oración de fe u oración de arrepentimiento para entregarle nuestra vida al Señor. No que no hayas oído hablar de Dios, tal vez has escuchado hablar de Dios toda la vida, desde que eres pequeñito. En un país como el nuestro hemos escuchado hablar de Dios siempre. No, es que Dios quiere algo más con nosotros. Es que Dios quiere que seamos sus ovejas. Y eso lo hacemos abriéndole el corazón al Señor Jesús y pidiéndole que entre y que tome control de nuestra vida. Repitan conmigo, por favor, todos esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito.
abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, quiero enviarte un abrazo de bienvenida. Informarte que en pantalla se está saliendo en este momento el código QR o el número del teléfono de WhatsApp institucional de la iglesia para que nos cuentes que hiciste esta oración por primera vez. Queremos saber en qué podemos servirte. Queremos ayudarte en este proceso de seguir el camino del Señor y de abandonar aquellas cosas que a Dios no le agradan y empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Si hiciste esta oración una vez más con convicción, si te reafirmaste en ella, que Dios te bendiga.